Buenas tardes, mi nombre es Sergio Becerra. El día de hoy les vamos a hablar acerca de sensores de humedad y sensores de detección de gases. Mi grupo está conformado por Germán Naranjo, Diego Abella, Cristian Alarcón y ellos harán su intervención a lo largo del video. Dentro de los sensores de humedad se encuentra el sensor de humedad absoluta. Es la razón entre la masa de agua presente en la mezcla y el volumen de la misma. La humedad absoluta es la cantidad de vapor de agua que se encuentra por unidad de volumen en el aire de un ambiente. Normalmente el vapor es medido en gramos y el volumen de aire se mide en metros cúbicos. Midiendo la humedad absoluta, lo que hacemos es determinar la cantidad de vapor que contiene el aire y si además conocemos la temperatura, podemos saber si el ambiente es capaz de alojar más vapor, es decir, cuanta más alta sea la temperatura del aire, más capacidad tendrá para almacenar humedad. Otro sensor es el sensor de humedad relativa. Es la humedad que posee una masa de aire en relación a la mayor cantidad de humedad absoluta que podía llegar a contener, sin que se produzca ninguna condensación. Es decir, conservando la misma temperatura y presión atmosférica, esta humedad está expresada en porcentajes. El sensor de humedad específica es la cantidad de vapor de agua que se haya contenido en el aire, pero a diferencia de la humedad absoluta, en esta el vapor se mide en gramos. El sensor de punto de rocío. El punto de rocío o temperatura de rocío es la más alta temperatura a la que empieza a condensarse el vapor de agua contenido en el aire, produciendo rocío o nieblina. Hay diferentes sensores de rocío, como lo son los sensores de óxido metálico capacitivos y los sensores de polímero capacitivos. Los sensores de óxido metálico capacitivos proporcionan una medición de punto de rocío muy bajo y pueden verse dañados por los altos niveles de humedad y de condensación. Los, los sensores de polímero capacitivos con función de autocalibración funcionan con un amplio rango de humedad, no se ven afectados por la condensación y garantizan estabilidad a largo plazo. Muy buenos días, mi nombre es Cristian Alarcón y en estos momentos les vengo a explicar los tipos de sensores de humedad más importantes que existen. Bueno, pues antes de comenzar la exposición, es importante aclarar que cada sensor de humedad sirve dependiendo al principio físico al que este vaya a ser utilizado. Bueno, pues sin más preámbulo, comencemos. Bueno, entre los tipos de sensores de humedad están los sensores mecánicos, eh, los cuales están hechos pues de una banda exten- extensométrica de fibras sensibles y de un resorte. ¿Qué hacen estos? Bueno, estos sensores cumplen la función de aprovechar el cambio de dimensiones que relativamente tiene un material al contacto con el agua. Lo que hacen es estas fibras sensibles, cuando pasa el material físico, estos detectan el cambio que este tiene cuando tiene humedad. Bueno, también se encuentran los de bulbos húmedo y seco. Bueno, pues aquí vemos la estructura de este sensor. ¿Qué es lo que hace este? Prácticamente este se basa como tal en la medición de la temperatura. ¿Cómo lo hace? Por aquí entra pues el agua como tal, pasa por un tubito y esta parte de aquí que parece una rejilla, llamado el tubo cerámico poroso, pasa el agua a un estado gaseoso, lo cual la termopersistencia húmeda pues mide la humedad que esta expulsa. Entre otros también están los sensores electrolíticos, los cuales pues cumplen la función de liberar dos electrones
por cada molécula de agua que haya, lo cual pues ayuda a generar un proceso llamado la electrolisis. ¿Qué es la electrolisis? La electrolisis es el cambio y la descomposición de un cuerpo cuando se produce electricidad. Y gracias a esto, liberar un gas de salida, lo cual pues del cual medimos pues la humedad que tiene el objeto. Eh, También están los sensores por conductividad. Pues para explicar este sensor, primero tomemos como un ambiente en el cual tenga agua. Esta agua pasa por unas rejillas de oro, las cuales pues producen electricidad. Pues es bien sabido que el agua es una buena transductora de electricidad. Esto ayuda a medir el nivel de humedad que tiene este ambiente. También se encuentran los sensores capacitivos, los cuales pues parte de su eje principal, el cual es un condensador. ¿Qué es lo que hace este? Bueno, este mide la capacidad que tiene el condensador a la hora de estar en contacto con cierta humedad. Y pues de ahí se mide el nivel de la humedad que se encuentra en cierto ambiente. Entre otros, también se encuentran los sensores infrarrojos, los cuales pues tienen una fotoresistencias y unos puentes Wheatstone, por los cuales pasan unas ciertas moléculas de agua, y lo que hacen estos dos fuentes infrarrojas, que es su principal característica, es detectar la radiación que estas dos producen, de lo cual pues ayuda a medir el nivel de humedad. El sensor de humedad de suelo son sensores capacitivos de tipo FR. Quiere decir reflectoría en el dominio de la frecuencia. Estos miden la permitividad del suelo para calcular el contenido de su humedad. Este sensor se trata de utilizar la conductividad que se muestra, como lo muestra la imagen, la Tierra, la cual va a ser mayor mientras más sea la cantidad de agua presente en ella. Se introducen dos electrodos separados por cierta distancia, para luego ser sometidos a una diferencia potencial constante. La corriente circulante será entonces proporcional a la cantidad de agua presente en la misma. R es solo una medida de protección en caso de un cortocircuito. La desventaja de este método es que si se agregan fertilizantes o cambia la constitución de la mezcla, se tendrá que volver a calibrar el instrumento. Se recomienda además amplificar tiempos de medición cortos, dado que los electrodos se pueden deteriorar, o para prevenir esta situación utilizar voltajes alternos. Sin embargo, se requiere transformar la corriente alterna medida a una señal continua, en vista que la mayoría de los sistemas de adquisición de datos trabajan en ese modo. Buenas tardes. Buenas tardes, les voy a hablar de aplicaciones de los sensores de humedad. Se pueden aplicar en la industria textil, papelería de píxeles, industria de madera, ambientación, industria ambientalística, industria farmacéutica, metodológica industrial, biológica y conservación de la alimentación. En la primera podemos hallarlos directamente en hoteles, aviones, oficinas. En la segunda, la humedad de industrias, estos productos se utilizan para elaborarlos con fibras. En la industria de madera por los hongos se utiliza. En la industria alimenticia se utilizan en panadería, refrigeración de fruta, conservación de vinos finos. En la industria farmacológica se utilizan directamente porque como se utiliza agua, para hacer remedios y eso se necesita saber la humedad. La metodológica sabemos, no hay mucho de explicar de ella porque sabe que la metodología utiliza humedad y hablan del tiempo del tiempo. La biológica y química por la climatización extrema del control de la humedad es fundamental en algunos sitios del planeta. La otra es la alimentaria, que directamente a largo plazo, a pongo plazo, las pinturas, esculturas.
El sensor digital de humedad relativa y temperatura DHT11, las características de ellos son precisión, buena precisión, tipo de resistencia, medición de humedad relativa, señal de calibración, excelente actividad de plazo, no necesita competencia adicional, es largo distante en transmisión, hasta 100 metros, uno consume y está compuesto de 4 pines, se utiliza mucho se utiliza mucho actualmente porque es muy barato y muy bueno. Entonces, la hoja de especificación está compuesta por el molde, que es el de 11, ahí nos damos cuenta el modelo, y este sería directamente la potencia, la hoja de especificaciones, que sería la fuente de alimentación, que tiene que estar en 3.3 o 5.5 voltios por la corriente directa, y esta señal es la señal de salida, que es una señal digital compuesto por un bus y un cable directamente. Elemento sensible de sensor, tiene que tener una resistencia de humedad polimérica para la polimería. El elemento de operación de rango, que es este. El funcionamiento, directamente operación o funcionamiento de rango, la humedad tiene que estar entre 20 o 30% con una temperatura de 0,50 grados Celsius. Eh, Precisión de humedad. La precisión de humedad tiene que estar en 5% y más o menos el 5 grados Celsius. La resolución sensible tiene que estar en 1%, directamente a 1 grado Celsius. La repetibilidad la humedad tiene que estar en 2, máximo mínimo en 2, 1 grado máximo menos. La histéresis de la humedad tiene que estar en más 1%. La sensibilidad a largo plazo tiene que estar en 1. Nada más sería directamente en la tabla. Tiene unas dimensiones, como lo vemos acá, tiene 12 milímetros, 15 milímetros de alto por 12 por ancho, 5.5, 8 milímetros que tiene que tener largas las patas, y 2.4. Te ha compuesto los 4 pines como lo había hablado antes. La electrograma directamente los 2 pines que unen acá, que unen una resistencia para meterlo en el circuito de corriente. La entrada es la entrada y la salida, que va conectado directamente. Tiene unas especificaciones muy grandes, que tiene un voltaje, como lo vemos acá, de 3.5, que ya lo había visto, el funcionamiento. Se puede condensar a un capacitor de 100 microfaradios. Para las ondas, la comunicación y la señal. Tiene una base de datos directamente, que es de 60 bits, de 16 bits, disculpa, y 16 bits de datos de temperatura y 8 bits de suministro de verificación. Aquí ya le voy a hablar del sensor E210. Es un sensor que está compuesto por más altos requisitos, es muy excelente, muy bueno, se aplica en la agricultura, el establo, en el duro, caza verde, cobertura. Las características apropiadas, estos son las características apropiadas, que son perforación de conexión de 1.5, como aquí vemos. Tiene también el display sensible, el display, que es diseño de pantalla, medición libre, luz de fondo opcional. También el elemento del agujero, que es con tapa cerrada, directamente una tapa cerrada, que es esta. Electrónica y protegida constantemente para la construcción y montaje fácil. Tornillos bocina, que son estos Bayona. Tiene un electrodo inferior PCB, que es el PCB, que es protección mecánica durante todas las instalaciones, que es todo esto, la protección que utiliza él. El sensor de humedad, que es amoblado a la soldadura de protección directamente, que es este. También tenemos ahí la soldadura de protección, tenemos el estándar, la superficie de cubierta de lisa, que es lisa, la superficie, mire, que es esta lisa, que tienen 200.4 kb. También, miren, para que no entre polvo, nada. Este es el PCB, está la punta del cable, directamente por donde va y se mete. Este bicho va conectado acá para poder medirlos. Pasamos a unas características que tiene el sensor
que es perforación, conexión, agujero, extremo, montaje, características y lo que estaba hablando anteriormente. Las aplicaciones ya se la hablé. Valor medido, que es la relativa, la humedad relativa, como ya saben. El rango, aquí es el rango de trabajo que tiene que estar de 0 a 100. La precisión incluida la itericia, linealidad y repetibilidad, versión de pared continuidad, tiene que estar en menos 15 por todo lado, como da cuenta, hasta 2 a 40 grados, 5 grados y 140 Fahrenheit, más o más. Este es menos, el primero es menos por ciento del RH más el RH. Mi compañero al comienzo le había dicho que era el RH, más y menos 3.5 valor medido y 2.3%, menos 40 grados Celsius, menos 140 Fahrenheit. Y la resolución del valor medido, versión de onda C motora, de un 20% de rango. La temperatura, se dan cuenta que la temperatura tiene varias cosas, que como el sensor PTP de 100, la tolerancia B, integrado HTC1, tiene una salida analógica de 0.5 voltios o 10 voltios, de menos 1 amperio, hasta 1 amperio, de 4 a 20 amperios, de 2 hilos, de 50 ohmios. La salida digital es un sistema que creó la empresa para hacerlo, máximo de 210. La general, la fuente de alimentación para el de 4 a 20 amperios, microamperios, de amperios, 2 kilos, 10 voltios, un RL que es la resistencia leal, 20 amperios, voltaje de 30 voltios, corriente directa. Para esto directamente da lo mismo. Aquí pasamos ya a la compatibilidad del magnetismo. Entorno, la industria creó este sistema. Rango de temperatura es menos 40 a 40. Aquí Fahrenheit, los grados para las honduras sin pantalla de almacenamiento. Rango de temperatura de trabajo 20, 50, 40, 80 grados. Para una sondora, una pantalla de 20, 40, 140 Fahrenheit. Esta es la estructura, mire, está compuesto de 9, 3, 5, 46, 4, 110. El tubo, que es directamente el cabo, da 1.6 milímetros, 6 milímetros por el lado de abajo, 0.24, 16 milímetros, 60 milímetros la compuestura que va donde ha compuesto el vaino del cable, el cable sondoro, 0.12, el TAP, entrar y salir. La detención de gases es la forma para detectar la clase de gases que hay en el mundo directamente, que son tóxicos. Como además es un transductor directamente, un transductor que lo hace, es un semiconductor que ayuda a detectar la precisión de cualquier gas. La mayoría son para el CO2, y cambia el sistema de lo que es. También tenemos algunas que son cabezas detectores con gases de hardware de acondicionamientos, muestras a su vez una bomba extractiva, algunas aplicaciones, interfaces de otros dispositivos, sistemas de seguridad. Los sensores, por otro lado, también tienen eso, son equipos de cambio, tienen dos características. Se basan en la película de activación de semiconductores, y las características cuando se mezcla el gas, el aire pasa por encima de una superficie catalítica, y cambio todo eso y absorbe y hace para poder detectar directamente. Cambio resistivo en la película del circuito de cambio, que están compuestos directamente por tres cosas que son fundamentales, que son una película sensora, un microcalentador y un circuito de acondicionamiento, que son las tres cosas fundamentales que utiliza estos detectores de gases. Buen día, compañeros e instructora. Eh, Vengo a hablarles sobre los sensores de detección de gases. Los sensores químicos cumplen una parte fundamental en los equipos de detección y control. Esto se emplea en numerosas plantas de procesamiento, con el fin de alertar al personal sobre la presencia de emisión o pérdidas no intencionales de gases. Estas señales protegen al personal y a los equipos de riesgos que pueden ser intoxicación con gases, sofocación por el desplazamiento de gases en el aire que se respira, e incendios o explosiones. Los sensores que se instalan en los detectores funcionan como transductores que transforman la concentración de gases en señales eléctricas. Existen cuatro tipos de sensores, los cuales son ópticos, fisioquímicos,
físicos y electroquímicos. Los sensores tipo ópticos se dividen en dos tipos, que sería el sensor detector de cinta de papel y el sensor infrarrojo. Un detector de cinta de papel son los instrumentos con cinta de papel que utilizan tiras de papel impregnadas con productos químicos para detectar gas. Bueno, esto quiere decir que este sensor vendría siendo eh, un foto. Este sensor vendría siendo un fotodetector que al momento que se instala la cinta, eh, siendo como tal un fotodetector, entonces va a captar unas emisiones de gas que van a ser enviadas por estos puntos de detección. Y ustedes también los van a poder observar en un monitor. Esta cinta solo se puede utilizar una vez, entonces tiene que ser, se puede cambiar, digámoslo así, eh, como en las cintas de los cassettes o las cintas de los videos, que se podrían utilizar una sola vez. Esto se manejaría por un software que vendría siendo entre máquina y hombre. El otro sensor sería el sensor de radiación infrarroja, que en estos sensores la luz infrarroja pasa a través de la muestra de gas en una celda de medición y a través de una celda de comparación continua que contiene un gas de referencia. Entonces este se refiere a que vendría siendo esta la fuente de luz o por donde ingresaría la luz. Eh, en esto se emplean comúnmente dos haces de luz infrarroja para medir un gas. El primero, que sería este, que fluye a través de una celda de medición hasta llegar al detector, y el segundo, que pasa por una celda de comparación que contiene un gas de referencia, llegando así ambos a un detector. Y esto por medio de un amplificador y un medidor le da una lectura. Por ejemplo, llegado al caso, un ejemplo sería como están haciendo ahorita con los detectores de temperatura. Eh, por ejemplo, para medición de las personas que estuvieron llegando, ingresando a los aeropuertos, que detectaban en sí su temperatura para saber si tenían fiebre o no. El siguiente tipo es un tipo fisioquímico, en el cual está un sensor semiconductor de hilo caliente. Este tipo de sensor mide los cambios de la conductividad eléctrica originada por la absorción del gas en la superficie de un óxido semiconductor. Entonces, estos sensores están compuestos por una bobina, que esta vendría siendo la bobina, revestida con un óxido semiconductor, que vendría siendo este espacio gris, digámoslo. Generando así una cápsula. Entonces su parte interna vendría siendo la bobina y vendría siendo encapsulada. Esta bobina funciona como termorregulador, por lo que mantiene el sensor en una temperatura fija. Además funciona como resistor para detectar la presencia de gases. Entonces, si no estoy mal, en entorno laboral en cuanto a soldadura, cuando se hacen trabajos en espacios confinados, que son en espacios donde solo va a ingresar una persona, los espacios son muy reducidos. Entonces va a llegar una persona de HS que va a ser el que va a estar siempre monitoreando el ingreso y salida del personal, digámoslo así, en este caso en un soldador. Si el soldador tiene que hacer arreglo en un equipo de una empresa de hidrocarburos donde se
se maneja petróleo. Em, si este equipo necesita mantenimiento, el soldador va a necesitar ingresar, pero antes de eso, con este equipo, digámoslo así, el personal de HS va a hacer una medición. em, no sé si compararlo de pronto con un termómetro. Entonces, él va a captar con, digámoslo así, con ese termómetro al momento de ingresar dicho dispositivo en el espacio confinado, le va a botar una lectura. Si hay alguna emisión de gas, si tiene que ser ventilado o algo por el estilo para poder empezar a trabajar. Gracias a este sensor, también el personal de HS le va a decir a la persona que va a hacer el trabajo eh, cuánto tiempo va a tener para ir trabajando, o sea, cuántas veces va a ingresar para ir adelantando el trabajo, pero por la misma manera va a estar saliendo, digámoslo así, trabaja 10 minutos y sale a descansar y a tomar aire 10 minutos. El siguiente tipo viene en tipo físico, que se divide en dos tipos de sensores, los cuales son por conductividad térmica y sensores catalíticos. Los sensores de conductividad térmica es el sensor de conductividad que mide el cambio de la resistencia causado por un descenso de temperatura en un hilo de platino caliente después de que éste entra en contacto con el gas. Entonces, el hilo de platino caliente vendría siendo este, que está recubierto por un alumina y un revestimiento de hilo de vidrio. La función que hace este sensor térmico es al momento de que ingresa el gas, ingresa con X temperatura y hace contacto con, con el sensor térmico, él lo que va a hacer es bajarle esa temperatura al gas, haciéndolo así que salga, digámoslo, más frío. Un ejemplo que podríamos usar es, por ejemplo, con las fuentes que hicimos cada uno de nosotros, en el cual lo podríamos decir que entra un voltaje de 110 y lo podríamos regular nosotros para que terminara saliendo, digámoslo así, de 1 a 25 voltios. Esa sería la función que estaría haciendo un sensor de conductividad térmica. Seguimos con los sensores catalíticos, que dice que cuando un gas combustible entra en contacto con un sensor catalítico, se oxida aún en concentraciones por debajo del nivel LEL, que es el nivel de explosión inferior. Entonces, la función de un sensor catalítico es detectar el aumento de la temperatura de la bobina debido a la oxidación de la muestra de un gas en la superficie de un catalizador. Estos son inmunes a la temperatura y humedad ambiente. Entonces, para lo que tengo entendido, este elemento de compensación térmica es el que va a recibir directamente el gas. Funciona como tal como un puente, mantiene una misma temperatura para el sensor y así genera una compensación térmica para los cambios de temperatura. Entonces en lo que estuve investigando, se utiliza mucho para los exhaustos de los carros. Entonces, al momento de que el elemento de compensación térmica recibe el gas, lo va a pasar al elemento sensor y este sensor catalítico va a lanzar las emisiones de gas pues para que sea menos nociva. El siguiente
tipo electroquímicos. Este se divide también en dos tipos de sensores, que sería celda galvánica y electrólisis de potencial controlado. La celda galvánica es un sensor que consiste en un dispositivo de dos electrodos que contiene un electrolito absorbente. Es pasivo y no requiere voltaje ni corriente polarizada. Entonces, la presencia de oxígeno genera una reacción electroquímica entre los electrodos, similar a la función de una pila. Estos están diseñados para detectar concentraciones de oxígeno y se utiliza para controlar la deficiencia de oxígeno. El siguiente es un sensor de electrólisis de potencial controlado. Dice que mide concentraciones de gas mediante la detección de la corriente eléctrica que se genera cuando el gas es electrolizado en una determinada potencia. Entonces este sensor consiste en tres electrodos, uno activo, uno referente y un indicador, en contacto con un electrolito líquido. Todo esto está sellado en una caja plástica que es resistente a los golpes y además viene con una membrana permeable para el gas. Este sensor es altamente específico para gases tóxicos, además que ofrece linealidad superior en concentraciones bajas, y esto lo vuelve un instrumento ideal para detección de gases. Eh, Le vamos a hablar de la clase de gases que se detectan en la industria, en los sensores. Ahí están. Son la acetona, gases o vapores, acetona, amoníaco, trifluoro de boro, acetona votivo, monóxido de carbono, dióxido de carbono, teracluro de carbono, freo 14, cloro, etano, hidrógeno, cloruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, alcohol isopropílico y dióxido de nitrógeno, oxígeno, ozono, fosfina, propano, el hidruro de silicio, etraluro, el etileno, tolueno, tricloroetileno, cloruro de vinilo y sileno. Estas son una de las clases, las fórmulas están ahí. Como podemos ver, miren las fórmulas, ahí están los nombres, las fórmulas, los tipos de componentes que tienen: solvente orgánico, base, solventes, gases minerales, gases, cada uno de los que son, riesgos tóxicos, combustibles tóxicos, ahí están, clase, cuánto tienen que tener, la nivel y el nivel de contaminación que directamente tienen que trabajar los sensores. Buenas, sigo con el sensor infrarrojo de gases combustibles Millennium 12 o NetFetch. Ofrece avances directamente. Es una última tecnología que es muy bueno utilizados en las industrias como petroleras, que detecta muchos gases. Es rápido, confiable y no se demora nada. El menor consumo de energía, garantiza de 5 años a la industria. Incluye al envenenamiento de estándares como incluye el envenenamiento que es el butano, el metano, y cosas así. La hoja de especificaciones directamente ya les voy a empezar. Sensor combustible infrarrojo. Tiene una actuación de tiempo de respuesta de 105, de tiempo a 4.6, mire, en 50, 60 y 90 que puede balancear él, tiene que tener 4.3 segundos, 7 segundos y 11 segundos. 11 segundos que tiene que tener él a la hora de hacer. La precisión es de más o menos el 5% LLF. La detención del rango tiene que estar en 0. Aquí los gases que detecta, como lo había dicho, el metano, el propano, el neobutano, isobutano, nepetano, etano, ifunetano, etileno y hexano. El 0 la curva de selección, que tienen algunos de los factores que más adelante de pronto la voy a explicar. De derivación del 0 tiene que ser menos el 5% de la escala completamente por año. La repetibilidad tiene que estar en el más o menos de la escala completa.
La compatibilidad electromagnética es un sistema que creó la empresa. Ahí seguimos el ambiente. El ambiente es la temperatura que tiene que ser en menos 40 Fahrenheit a 170 Fahrenheit, o sea, 40 grados y 75 grados Celsius. La relativa de humedad tiene que estar en menos 0 o 95% del RH. No condensación, no con ninguna condensación. Aquí seguimos con la protección de entrada, que está en un IP64. Sigue el recinto, que tiene material de gabinete, que es un aluminio, el CO6069, es muy resistible, muy bueno, no oxidable. Certificaciones por Norteamérica. Es certificado por Norteamérica de clase división 1, 2 y la zona 3. También el ICES, y métricos y enimétricos son directas. La separación del sensor está compuesto por 2 puntos FET, 60 metros y 5, o sea, 2000 pies. Para que sepan, 60 metros, 600 metros y el cable a 18 los cables. El requisito, transición de requisitos, es una serie del Milenio 2 M4 y tiene directamente en la industria, la empresa que lo venden tiene 5 años de garantía. Aquí las dimensiones, como se da cuenta, el aluminio es uno de los mejores. Aquí está compuesto por el aluminio, por dentro cómo es que va, el A, el B, aluminio, cada aluminio que va, 5.6, el F, G, D, K, la compuesto del aluminio que lleva él. El MQ, que les voy a hablar del MQ94, que es muy utilizado, también se utiliza con Arduino. Tiene unas características muy específicas, como para hallar el carbono, monóxido de carbono, el H2, el L, para eso es solicitado. Y en la industria automotriz lo utilizan demasiado, y algunas otras industrias. La hoja de especificaciones está compuesta en 3: acondicionación de tabla de estándar, que es el símbolo, parámetro, nombre del parámetro, condición técnica y la observación. Tiene un voltaje, el circuito de voltaje de 5 a 0.5 y aquí corriente alterna y corriente directa. El VH, que significa voltaje de calentamiento, voltaje del circuito, voltaje de calentamiento, tensión de calentamiento y voltaje de calentamiento. O sea, pero es más conocida como tensión de calentamiento alta y baja. Tiene que ser en alta, tiene que estar en 5 voltios a 0. Más o menos 1.5 voltios a 0.5 por mínimo en corriente alterna o directa. La resistencia de calentamiento, que esta resistencia de calentamiento de 30 ohmios a 5% ronda de temperatura. Resistencia de carga para el ajuste. El tiempo de calentamiento largo y corto, 60 a 1 segundos, de 90 a 1 segundos, máximo 90, mínimo 1, 60 máximo 90. El combustión, que significa el consumo de calentamiento, tiene que ser máximo de 340 miliwatts. Entonces el miro condiciones tiene un símbolo que es un tau, que significa, el tau significa temperatura de almacenamiento, que es menos 20. También está compuesta compuesta por 90 o 30 grados, de 50 grados Celsius. La temperatura de almacenamiento, que es menos 20 a menos 20 grados Celsius. Que nos compuesta un consejo sobre el alcance. También sigue la humedad relativa a menos, que tiene que estar a menos de 90% de RH, concentración de oxígeno. El O2 tiene que estar en 21%. El oxígeno, para poder tener una efectividad característica mínima del 2%. Aquí ya vamos a hablar de las características de sensibilidad. Símbolo parámetro, que tiene una resistencia de la superficial del cuerpo de 2.2 K en 1000 ppm, carbón de dióxido de carbono, también 3000 a 100 p, concentración, una velocidad dependiente de la concentración, que nos conlleva directamente
a una temperatura estándar, que la temperatura tiene que tener menos 20, humedad relativa, 5 máximo. Nada más, pues ahí ya sería directamente de 24 horas y todo lo que tiene que detectar él. La estructura y funcionamiento del circuito está compuesto por esto, como da cuenta que el 1, que es un gas sensible, el CC12, el trono, el AU, que es el 2, electrón pit line, que es en línea, que es este, el alcohol, 4, tubo cerámico, el AlO23, antiexplosivos, 6, campo del ring, resistencia de base y tubo de pin. Altamente la figura nos muestra ahí cómo debe ser. Aquí ya tenemos cómo está compuesto este, que se van a dar cuenta que está compuesto por 4 pines. Ahí, dentro que es compuesto por 4 pines, que nos configura con un tubo cerámico, el A y el B, que son los compuestos que muestra sensor de compuesto de un tubo cerámico, sensible al dióxido de estaño, que es sensible al estaño. Estas son las puntas de medición, electrodos, que tiene 6 pines, 1, 2, 3, 4 pines, según el que vaya a comprar, porque hay uno, mírelo, ahí está, con el radio, la altura de 23 milímetros a 0.3, de 19 a 0.9.5, de 6 a menos S. Aquí ya tenemos cómo está compuesto en un voltaje corriente VL. Él vendría aquí conectado, se conecta a esto es una resistencia para medirlo directamente y pasa al circuito. Las características sensibles de curva, se dan cuenta aquí que la curva está compuesta por una medición paramétrica de electrones. Entonces aquí, mire, este es el MP, nos lleva más o menos a 1000 MP, como vemos aquí, que es la resistencia del sensor. Baja hasta acá, empieza de más o menos de unos 120, podemos decir. Esta que es directamente, esta que significa que está dividida en 2 partes, es ya, que es un voltaje, que es el voltaje que va subiendo a 10 voltios, lo máximo que puede llegar. LPG, CO2, el CH4, estos son la clase de gases que detecta. Aquí está más clara, como nos damos cuenta, 50 mTem, el tiempo RH 85370 y resolución. Muchísimas